Bueno, el último problema que le preguntaron a Griselda, creo que fue Marcelo, fue el problema integrador en 2. En este problema nos dice que un investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica estudia el destino de desechos de uranio derivados de una planta de energía nuclear en un lago natural y dice con el diagrama de Purvé del uranio busca responder las siguientes preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un diagrama de Purvé, ya que el problema de la guía no nos brinda ninguno. Entonces ahí es el primer, digamos, inconveniente. Entonces, bueno, yo busqué en internet, ¿sí? Y además en un archivo que yo tenía que tiene todos los Purvé para todos los elementos. El primero que saqué de la Wikipedia, ¿sí? Es este Purvé que tenemos acá, donde nos dice cuánto es la concentración total de uranio y cuánto es la concentración de carbonatos. Y los otros dos Purvé que saqué digamos, de otro lugar son estos dos. Entonces, la primera diferencia que uno podría ver es que según de donde uno saque el diagrama de Purvé, son las distintas especies que tenemos. Entonces, la respuesta a los ítems ¿sí? Va a depender mucho del diagrama de Purvé. Y además, lo otro que tenemos que tener en cuenta es un poco, digamos, las condiciones del problema. Y buscar, digamos, que el diagrama de Purvé se asemeje lo más posible a esa situación. En el problema, ¿sí? Nos dicen que estos desechos van a ir a parar a un lago. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta ¿sí? qué especies por ahí tenemos en un lago. En un lago sí es muy probable que tengamos una cierta concentración de carbonato y que esa concentración de carbonato se deba al equilibrio del dióxido de carbono. ¿Sí? O si tenemos piedras calizas en la cercanía, que eso también voy a tener un equilibrio. Entonces, entre estos tres diagramas de Purvé, vamos a usar el primero que está acá, el de la izquierda, porque nos permite, digamos, tener algo un poco más real respecto de la situación ¿sí? que nos plantea este problema. Pero algo para dejar claro es que digamos, la respuesta que ustedes den va a depender siempre del diagrama de Purvé que utilicen. ¿sí? Entonces, en el ítem A nos dice que si el lago no está contaminado y tiene una buena aireación, ¿en qué forma química se encontraría el uranio? Y nos pregunta si esta especie va a estar en solución o en los sedimentos. Lo primero que tenemos que ver es que dice una buena aireación. Si tenemos una buena aireación, ¿sí? Eso nos está diciendo que vamos a tener especies con altos estados de oxidación. ¿sí? Y entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro lado tenemos que pensar cuál sería el pH del lago. Bueno, más o menos el pH del agua va a estar entre 5 y 6, entonces, bueno, vamos a usar ese rango. ¿sí? Entonces, veamos acá, en el rango entre 5 y 6, ¿sí? Sería esta franjita violeta, ¿sí? Entonces tendríamos que buscar especies que estén dentro de la zona de estabilidad del agua, porque es un lago, o sea que van a existir las especies que sean estables en agua, y además, entre esas especies vamos a buscar aquellas que tengan estados de oxidación más altos. En un diagrama de Purvé, no sé si eso Elena hizo mucho hincapié cuando lo explicó, pero podemos ver, y fíjense que los estados de oxidación más altos los vamos a tener en la parte de arriba, ¿sí? Y los estados de oxidación más bajos siempre van a estar abajo, más en la parte inferior del diagrama. ¿sí? ¿Por qué? Porque una especie con un estado de oxidación alto se va a reducir. ¿sí? Y está en el eje de la CI tenemos los potenciales estándar de reducción, o sea, la tendencia a la reducción. ¿sí? Entonces, dentro de estas especies, ¿sí? que están en la zona de estabilidad del agua, una posibilidad sería esta de acá, carbonato de esta especie, que al final no me fijé si era uranilo o cómo era el nombre, o este óxido que tenemos acá. ¿sí? Entonces, lo más probable que como tiene el sistema buena aireación, sea esta especie que tenemos acá. ¿sí? Y esta especie no tiene carga, por lo tanto, ¿sí? uno esperaría que sea un sólido,
y que precipite y la vamos a encontrar en los sedimentos. Entonces pasemos al ítem B. En el ítem B nos dice que el lago sigue teniendo buena aireación, pero en esta situación está contaminado por lluvia ácida y nos indica que el pH es 3. Y nos pregunta en qué forma química se encontrará el uranio. De vuelta, si estaría en solución o en los sedimentos. Bueno, entonces veamos qué pHs tenemos, perdón, qué especies tenemos a pH 3. Entonces, a pH 3, ¿sí? Vamos a tener este óxido o esta especie que tenemos acá. Si esperamos que tenga una buena aireación, la especie que voy a tener es esta que está acá. ¿Qué significa CR? Pregunta acá Marcelo. Lo más probable es que sea cristalino, ¿sí? Bien. Entonces, a pH 3, la respuesta va a ser, que creando el diagrama de Purvé, ¿sí? La especie que voy a tener es esta que acá, y es un catión, por lo tanto, voy a esperar a encontrarla en solución, ¿sí? Si pasamos al ítem C, nos dice que en el fondo del lago hay ausencia de oxígeno y condiciones reductoras. ¿Sí? Si tengo condiciones reductoras, lo que voy a esperar es tener especies con bajos estados de oxidación. Bien, entonces me dice, ¿qué pasa si cae al fondo del lago, ¿sí? pH 3, residuos metálicos de uranio? ¿Permanecerán como uranio 0? Bueno, entonces tendríamos que ver el diagrama, ¿sí? Fíjense que en el diagrama, ¿sí? No figura el uranio 0, con lo cual nos está diciendo que el uranio 0 va a estar en potenciales, ¿sí? Más negativos de lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, si se me cae un trocito de uranio 0, ¿sí? Lo más probable es que ese uranio se oxide, ¿sí? ¿A qué especies? Bueno, hay que ver qué especies tengo a pH 3, ¿sí? Entonces, una posibilidad es que se forme este óxido de uranio que tengo acá o este óxido que tengo acá, ¿sí? Esas van a ser las dos posibilidades, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a esperar es que el uranio se oxide, ¿sí? Y que en principio, por ejemplo, los protones del agua, ¿sí? Se reduzcan. Y de esa manera, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que ese uranio se va a oxidar y no va a permanecer como uranio, ¿sí? Pero digamos, básicamente las respuestas siempre van a depender del diagrama de Purvé que ustedes encuentren. Pueden usar el que yo busqué de la Wikipedia, había otro en la Wikipedia que no tenía el carbonato, pueden usarlo, ¿sí? Y las respuestas van a depender siempre del diagrama que ustedes tengan. Hay diagramas de Purvé que tienen más especies y otros que tienen menos especies. Lo que, digamos, es que tenés mucha más, digamos, tenés cierta cantidad de oxígeno en el agua disuelta, digamos. Ah, está hablando de una concentración. Claro. Pensá que es un lago y, digamos, sería como, no sé, la parte superior supongo que tendrá una concentración de oxígeno mayor que la parte inferior, ¿sí? Pensarlo así, como un gradiente. Ahí pregunta Cintia si lo puede intentar armar. No, la verdad que es bastante difícil y tenés que tener todas las especies, ¿sí? Así Sí, que, porque el uranio en este caso tiene muchos estados de oxidación y forma muchos otros tipos de compuestos. Son muchos equilibrios los que tenés que pensar. Fíjate que hasta no encuentran muchos que son similares. Ahí les va a convenir buscarlo en internet, chicos. Siempre, ¿sí? Si no lo tienen, generalmente estos diagramas ya están hechos, ¿sí? Así que lo mejor es ir a buscar en internet alguno que esté hecho. Sí, el martes entonces queda la clase, el seminario de Pedro, de Tom Sinceri, de teoría de orbitales moleculares, sí, a las 18 horas, sí. Y nada más por ahora. En teoría se terminaron las clases sincrónicas, ¿no, Helen? Sí, sí. Lo que vamos a ver es si podemos dejarles en el Moodle también algún parcial integrador, como para que resuelvan, y después ponemos una fecha y nos juntamos y lo discutimos.
porque eso sería como un poco un entrenamiento para lo que podría llegar a ser el parcial integrador, que va a ser la forma de acreditar la materia cuando se retome la presencialidad. O sea, no va a haber dos parciales, va a haber un parcial integrador nada más. ¿Mm? Entonces, por eso estaría bueno practicar un poco eso. Pensábamos, David el jueves, así no nos saturamos. O sea, el martes daría Pedro el seminario y el jueves daría David. Sí, Así los que bueno, vienen bien pueden aprovechar este parate importante, que no sabemos todavía cuándo vamos a volver, para empezar a preparar o armarse los apuntes teóricos para el final. Si uno tiene ya todas las guías a mano y ya hizo todos los problemas, es un buen momento para empezar a pensar en la parte más teórica y empezar a preparar los resúmenes de los finales, que la mayoría puede hacer. Yo les tiramos cosas que pueden hacer en este tiempo para aprovechar la no cursada todavía, ¿sí? La idea es, David, que no sé si estaba por ahí hace un rato, no sé si estará, David está trabajando, sí está don David. Bueno, capaz que ¿querés contar, David? Porque veo que está David. Abre tu micrófono y contá, David, ¿de qué nos vas a hablar el jueves? Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Dale, hola. Sí, bueno, un poco la idea es comentarles sobre un proyecto que estamos realizando en el laboratorio donde hago mi postdoctorado, que trata sobre, estamos fabricando telas, bueno, las telas no las fabricamos, sino unas soluciones que tienen propiedades antihongos, antibactericidas y antivirales. Y bueno, esas telas ya esas soluciones impregnan unas telas con las que se van a fabricar barbijos principalmente. De hecho, ya se han fabricado algunos, pero aún no sé si ya están en el mercado, pero ya se han hecho bastantes pruebas sobre la actividad bactericida y antihongos y han resultado bastante prometedoras. Las pruebas de virus sí como que tardan un poquito más, pero ya están andando en proceso. Y bueno, es un convenio con una empresa textil que pues provee las telas y toda la parte industrial para llevar a cabo todo ese proceso, ¿no? Y bueno, las soluciones que tienen esas propiedades antibacteriales, antivirales y antihongos son fundamentalmente a base de plata y en algunos casos también cobre, ¿sí? Y la plata sí se utiliza como nanopartículas de plata. Bueno, sí. Ya ven, es súper interesante y súper actual el desarrollo que está llevando adelante David, ¿no? Sí, bastante. Por ahí, bueno, ese día hay un video que está en las redes, en YouTube, me parece que está, que yo puedo pasar el link y bueno, ese día también lo podemos, a lo que se comparta la pantalla, lo podemos ver entre todos también. Perfecto, sí, claro, súper interesante. Sí. Y la empresa pues ya ha sacado alguna publicidad y todo esto para vender los barbijos. Qué bueno, sí. Qué bueno. Qué bueno, y o sea, obviamente el contacto, digamos, el vínculo viene a través de que lo que se están usando son metales, o sea, en un estado de agregación de la materia que por ahí lamentablemente inorgánica siempre nos queda corta, digamos, pero esta escala nano, esto de las cosas pequeñas en la escala de los nanómetros, digamos, están teniendo muchísimo auge, muchísimo desarrollo ya desde hace varios años, digamos,
porque se les van encontrando un montón de aplicaciones y hay un montón de propiedades que tiene la materia en esta escala, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, bueno, me pareció lindo cuando me comentó David de lo que estaba desarrollando. Dije, bueno, invitémoslo para dar una charla que nos cuente un poco. Es interesante, por supuesto, en el contexto de la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, y además ustedes un poco toman algún primer contacto con lo que sería nanotecnología, digamos, si no lo han tenido antes en alguna otra materia o alguna cosa así. Lamentablemente el tiempo nunca nos alcanza, pero bueno, son temas muy, muy, muy interesantes y muy en la cresta de la ola, digamos, con muchísimo desarrollo en este momento. Entonces, bueno, los que quieran el martes y el jueves, y bueno, y después ya les queda ya todo el material en la página, ¿no? Para seguir estudiando. Y bueno, esta recomendación de Gris, que me parece genial, de ponerse a armar los resúmenes también. Los libros están, acuérdense que está el link para ir a la bibliografía. Hay varios libros, busquen porque yo creo que está el Petrucci, el Witten, Petrucci, Witten, el Chang, el Basolo, que me parece que Marcelo nos había conseguido el Basolo y Johnson de los complejos, me parece que también lo tenemos. El Atkins-Shiver, yo no me acuerdo, es una versión que está escaneada, y yo no me acordaba que estaba en inglés, yo pensé que tenía una versión en español, pero el otro día dijo Andrea que estaba en inglés. Así que bueno, eso no tengo una versión en español, sí, esa es la que tenemos. Y después hay otros libros también de química inorgánica que están compartidos por ahí, o sea, vean, usen, tienen un montón de cosas de material disponible. Y por supuesto todos los videos y todas las presentaciones que también están compartidas. Y les va a ayudar también para reforzar o recordar lo que vieron a principio de semestre, ya cinética, termo, que ya a esta altura ya lo tienen más perdido. Sí, seguro. Pero una vez que terminen con los ejercicios, que ya hayan hecho, si quieren, ejercicios del parcial integrador, o esos déjenselos más cerca de la fecha de regreso a la presencialidad, pero no pierdan el hilo, digamos. Yo creo que lo mejor es no perder el ritmo que vienen teniendo, siguiendo la materia, más lento o más rápido, pero todas las semanas continuar avanzando. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene, el martes. ¿Está bien? Sí. Listo. Bueno, gracias, muchas gracias, chicas. Chau, chicos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.